Hermanos, buenas noches. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy, jueves 23 de marzo, y hagámoslo con una oración inicial. Si alguien, por favor, quisiera hacer la oración. A ver, leo una oración. Gracias. Amado Dios, en este nuevo jueves me acerco a ti para darte gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu hermosa luz es la que guía nuestros pasos y en tu presencia encontramos gozo, bienestar y tranquilidad. En esta oración quiero depositarme en ti de manera confiada. Por favor, cuida de todos nuestros seres queridos, acompáñanos en nuestros trabajos, en el estudio, en nuestros emprendimientos y en cada una de nuestras batallas diarias. Te pido también que nos muestres siempre el camino bueno por el cual debemos avanzar. Que seas tú construyendo puentes, derribando muros y librándonos de toda persona malvada o de cualquier situación en que nos pretenda hacer daño. Amado Dios, te pido que en este nuevo día todas las maravillas se manifiesten en nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, gracias Marcela y buenas noches hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Y el tema que tenemos para hoy, como habíamos anunciado, es el estudiar, entender y practicar la lección divina. No, este es un tema del cual todos hemos escuchado, algunos más, otros menos, pero la intención es que tengamos un nivel parejo, que todos comprendamos de qué se trata esto de la lección divina. A ver, algunas ideas. Y lo planteo como ir dialogando. Lo primero, ¿es una forma de leer la Biblia? Porque su nombre parecería decirnos eso, ¿no? Lección divina, lectura divina, una forma de leer la Biblia. Y les pregunto, ¿es eso? Yo creo que es más la forma de interpretar lo que nos quiere decir Jesús a través de sus apóstoles. Entonces, la primera pregunta es una forma de leer y la segunda es una manera de hacer oración a partir de la Biblia, porque eso se dice mucho y se repite mucho. Algunos es hacer dicen, oración, perdón, para oración. también ver qué cosa nos dice a nosotros el mensaje de Dios, ¿no? Claro, es y una entonces meditación. Claro, tienes acá otra opinión y les digo, eso es interesante verlo porque hay diversidad de respuestas a la pregunta. ¿Qué es lección divina? Y entendemos cosas diferentes, ¿no? Entonces, es una forma de leer la Biblia, es una forma de interpretar la Biblia, es una forma de orar a partir de la Biblia. Y acá pregunto, ¿pero no es más que eso? Si la Biblia es palabra de Dios. Entonces, a ver, o sea, quisiera abrir el debate un ratito, no hacerla larga, pero sí escuchar algunas opiniones. Y como les digo, la intención es que todos tengamos mucho más claro qué es esto de la lección divina. ¿Para qué sirve? Manolo, es también escuchar la palabra de Dios a través de la lectura de los evangelios. Los evangelistas, cuando escribieron por inspiración del Espíritu Santo, qué es lo que nos quieren decir y cómo se interpretan en la vida actual. Entonces, eso lo vemos y lo leemos cuando leemos el Evangelio, ¿no? Escuchamos la palabra del Señor a través de los evangelios. Claro, de los evangelios, pero del resto de la Biblia también, ¿no? Incluso del Antiguo Testamento.
Claro, todo. Bien, entonces, a ver, vamos construyendo un poco más. ¿Y qué vemos? Acá les he anotado, porque eso es como un resumen así de lo más importante. Y decimos que hay muchos métodos para hacer lección divina. El más sencillo consiste en 4 pasos. 4 pasos. El primero, leer. Definitivamente tenemos que leer. Y en este primer paso, leer, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos responder a esa pregunta. ¿Qué dice el autor? ¿Qué quiere decir el autor? El autor inspirado. Es un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Es un evangelio, es una carta. Es un profeta, es un salmo. Es un libro histórico. Un libro de sabiduría, en fin. En la variedad de estilos literarios. ¿Qué dice el autor? Y el autor dice lo que él dice. Miren, este tema que parece tan simple es bien profundo y complicadito, porque el autor no dice lo aparente. Y ahí cometemos un grave error nosotros hoy, ¿no? Abrimos la Biblia, leemos algún libro del Nuevo o del Antiguo, y de frente vamos a lo que vamos a ver como segunda pregunta. Miren, lo adelanto, ¿no? La segunda pregunta es, perdón, el segundo paso es meditar. Y la pregunta que está junto con el meditar es, ¿qué me dice a mí? Miren, son 2 pasos separados. Normalmente cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a esa segunda pregunta casi directamente, la mayoría de nosotros. Este texto, ¿qué me dice a mí? Pero la lección divina lo que recomienda es, primero, leer atentamente para responder a la primera pregunta, ¿qué dice el autor? Y luego, de tener clarísimo ese primer paso, recién podemos dar el segundo paso. ¿Qué me dice a mí? Les repito, Pablo, sí, les repito, un peligro grande es ir de frente a hacernos la segunda pregunta. Este texto, ¿qué me dice? Pero el autor te escribía a ti. No, el autor escribió hace 2500, hace 2000 años, y le escribía a otro público, no nos escribía a nosotros en nuestros países de América Latina, para nada, no tenía ni la menor idea de que existiría algo que se llamaría así en un idioma como el castellano que no existía. Miren, en el tiempo de la Biblia, el castellano no existía como idioma. El castellano se construye ya bonito en el siglo X después de Cristo. Ya estamos hablando de el siglo de Cristo o 5 siglos antes. Entonces el autor, en una cultura diferente, en un ambiente diferente, en una situación vital distinta, con problemas particulares, dirigiéndose a un público especial. Nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo por entender eso. ¿Y eso a qué nos obliga? Como hemos estado viendo ya en una y otra de nuestras reuniones. ¿Cómo era el ambiente de la época? ¿Qué fuerzas sociales y políticas actuaban? Todo eso tiene que tenerse en la cabeza para entender lo que dice el autor, ¿no? Entonces requiere un poquito de conocimiento de historia, de geografía, de la sociedad de la época, de la cultura de la época. Y sobre esa base, bien entendido lo que el autor nos dice, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Y eso qué me dice a mí? Particularmente a mí, ciudadano del siglo XXI, ¿no? Sí, Juan, adelante.
Sí, justamente le quería abonar a, disculpen por entrar tarde, lo que quería abonar a lo que ya has comentado, lo que he logrado, em, parte. Efectivamente, Lectio Divina, pues, es un método, bueno, que fue practicado de tiempos antiguos, ¿no? Sin embargo, esto se mantiene a la fecha porque la palabra, pues, es omnipresente. Y esa lectura tiene que ser en es decir, con Cristo, ¿no? Entonces, al leer esa palabra, la palabra tenemos que internalizarla, interiorizarla, seccionarla, sino, digamos, sea una palabra viva, para que a través de nuestro diario vivir podamos ir de la mano con ese mensaje. Entonces, ese es el meditar. Significa, digamos, obrar con lo que vivo y presente, ¿no? Si nosotros prácticamente como referencia, por ejemplo, lo que nos dice Jesús en Juan, ¿no? Nos dice, bueno, la paz os doy mi paz. Entonces, sin ver nosotros, estamos siendo fuente de paz porque nos deja paz. Si esa paz estamos practicando en familia, en nuestro hogar, a poder diseminarla en nuestro trabajo, Claro, con Juan, quienes una cosa. interactuamos. Claro, Juan, estábamos explicando son 4 pasos. Estábamos en el segundo, ahora estás en el cuarto. ¿Te das cuenta? No, más bien en mirar a eso, porque de ahí No, del no hemos meditar llegado, pues. viene, pues, No, Juan, no hemos llegado. el rezar y el contemplar, ¿no? Sí. Por eso, estamos yendo paso a paso. Y ya tú te fuiste al cuarto. Te fuiste al final de la película de frente. ¿Te das cuenta? Disculpe. Ya. Claro. Yo les estoy tratando de explicar para los que no conocen los pasos de la lección. Y ya tú te fuiste al final. Es interesante, miren, porque claro, podemos ir como dice Juan, vamos de frente y ya sabemos todos. Pero les digo es que cometemos errores. Y les digo entonces, clarito los 4 pasos. El primer paso es leer. Y leer como estamos leyendo nosotros entre nuestras reuniones de grupo. Leer el texto dentro de su contexto, tomando en referencia todo lo que se puede conocer. Y por eso sirven las introducciones, los pies de página, los paralelos, las comparaciones que hacemos, la enciclopedia bíblica que tenemos al costado y a la que recurrimos. Todo eso está en el primer paso. Entender lo que dice el autor. Y el autor puede ser Marcos, puede ser Lucas, puede ser Pablo, puede ser uno de los autores del Antiguo Testamento. Ese primer paso es difícil. Yo les digo, agarren el libro de Isaías, por ejemplo. ¿Qué dice el autor? El peligro de no responder bien a ese primer paso es hacerlo decir cosas que él no dice. Ahora, el segundo paso, en función de haber dado bien el primer paso, es el que llama este método de la lección divina, llama el meditar. Como decíamos, responde a la pregunta que se haya anotada. ¿Y qué me dice a mí? Ahí sí ya, miren, recién, después de haber respondido a la primera pregunta, vamos a la segunda. Entendido bien lo que el autor dice, entonces ahora sí, vamos a lo que me dice a mí. A mí, en nuestra ciudad, en nuestra América Latina, del siglo XXI, ¿qué me dice a mí? ¿No? Tanto tiempo después, en una tierra diferente, en un idioma diferente,
siglos de siglos después, ¿qué me dice a mí ese autor inspirado? Y luego el tercer paso se llama orar. Y esto lleva de la mano esta pregunta: ¿qué me hace decir? ¿No? ¿Se dan cuenta cómo va teniendo un sentido muy claro? ¿Qué dice el autor? Luego, ¿qué me dice a mí? Luego, ¿qué me hace decir? Y tiene que ver con oración. ¿Qué me hace decirle a Dios? ¿Qué me hace decir al otro? Y finalmente el cuarto paso, que es el contemplar, pero que le he añadido yo entre paréntesis actuar, porque es el verdadero verbo. Tiene que ver con esta pregunta: ¿y qué me impulsa a hacer? Miren, y esos son los 4 pasos de la lección divina que se pueden poner gráficamente como muestro en ese esquemita. Entonces, hermanos, a ver, para estar bien claros, ¿lección divina es leer la Biblia? Claro, ¿quién va a decir que no? Y leerla con atención, leerla lentamente, ¿de acuerdo? Pero eso es el primer paso. El segundo es meditar. Esto que ya entendí, ¿qué me dice a mí? Y tercero, ¿y qué me hace decir? Y cuarto, ¿a qué actuación me lleva? Miren, y el nombre contemplar podría llevar a error. Contemplar quedarse mirando, no. La contemplación cristiana implica acción. Entonces, hermanos, la lección divina son estos 4 pasos, y si los vemos, y yo digo, como poníamos al inicio de la diapositiva, ¿es una forma de leer la Biblia? Y podríamos decir que sí, pero parcialmente. Es solamente el primer paso de la lección divina. ¿Es una forma de hacer oración a partir de la Biblia? Sí, pero es el tercer paso. Pero es más que eso. Es más que eso. Porque finalmente la lección divina es un método a partir del cual nosotros estudiamos la Biblia para, para finalmente tener una guía de actuación. Eso es lo que finalmente va a valer en nosotros los cristianos. Y Jesús nos enseña a cada rato y lo reitera. Finalmente es lo que hacemos lo que cuenta, ¿no? No es tanto lo que yo rezo, no es tanto lo que yo aparentemente demuestro, no, es lo que yo hago. Lo que yo hago me define como cristiano, claramente. Entonces la idea es esa. La lección divina finalmente es un método que guía nuestra acción, que guía nuestro comportamiento diario. Es la Biblia que se convierte en una guía del día a día, de las cosas que haces, de las cosas que dejas de hacer. Entonces es vivir a partir de la Biblia, es actuar a partir de la Biblia. ¿Implica leer? Claro. ¿Implica orar? También. En el camino meditar, por supuesto, pero es fundamentalmente actuar, ¿no? La idea es esa y el mensaje otra vez, hermanos. El cristianismo se vive, se vive. Y eso es lo fundamental. A ver, a este nivel les doy la palabra. No sé, Juan, también en tu reflexión que ya habías abarcado todo, ¿no? Pero si puedes redondear la idea, ya habiendo yo presentado el esquema completo.
Manolo. Entonces, cuando uno lee, o sea, en el primer paso los evangelios, tenemos también que entender que los evangelios no son una explicación cronológica de la vida de Jesús, porque saltan diferentes hechos, hechos que a un evangelista le han parecido más importantes o más resaltantes, o tal vez como ya los vivió, pues los pasa por alto, ¿no? Y eso tal vez yo lo he escuchado en varias oportunidades, ¿no? Como que se busca en el Evangelio que te siga paso a paso la vida de Jesús, ¿no? Por eso es que siempre se dice, ¿y qué más? ¿Y qué fueron de tantos años entre los 12 años de Jesús y los 33, ¿no? Que salió la vida pública, ¿no? Los 30, Y, sí. perdón, los 30. Entonces hay que explicar bien, ¿no? De que no es una cronología, ¿no? Simplemente es el mencionar, contar el caminar de Jesús por la vida de la época, pero siempre con una visión especial de quien lo hace y de quien lo escribe, ¿no? En este caso, los 4 evangelistas, ¿no? No sé si Claro, estoy lo sí, correcto. está bien. Está muy bien, Tita, pero de todas maneras, solamente precisar que la lección divina se hace no solamente sobre los 4 evangelios, sino sobre toda la Biblia, Por supuesto que sí. ¿no? Claro, porque en el énfasis que tú le das, es como que son los 4 evangelios, pero no, es toda la Biblia, ¿no? Claro, el evangelio es la parte central, de todas maneras, ¿no? Diana, adelante. Diana, ¿Ahora puedo hablar? sí, se Perdón. escucha, se ¿Ahora escucha. se escucha? Ah, ya. Estaba leyendo sobre sobre la Lección Divina y decía que la iglesia, pues como tú bien lo has dicho, hace mucho tiempo la ha tomado, pero es que creo que tendríamos que ver diferente la Lección Divina de un estudio bíblico, o sea, un estudio para ver un análisis, no, tú lo has dicho, los pasos son diferentes. Es más bien cómo se ora con la escritura. No es de que sea un paso el orar, sino es hacer que lo que entra al cerebro razonado llegue al corazón. Y hay unos pasos que me gustó mucho de un autor que se llama Tim Gray y dice que cómo orar con las escrituras y decía una analogía de la lección divina a trabajar a un viñedo. Por ejemplo, decía la lección, la primera, la lectura es como agarrar las mejores uvas de un viñedo muy, muy delicadamente, sin dañarlas, y picarlas, tomarlas, sacarlas y elegir la mejor oración, ¿no? Es como cuando nosotros estábamos leyendo en el estudio y decíamos, qué fino, tú decías, ¿no, Juan? Qué bonita frase, qué bonito, dice Pablo. Entonces, eso era agarrar las uvas y tomarlas sin dañarla y darnos esa imagen, ¿no? Y leerlo lentamente, pausadamente y buscarle lo más bonito, ¿no? Y después de eso, en la otra parte que tú dices, que es la de meditar, y decía, ya es pisar las uvas. Cuando tú meditas algo es que lo estás como rumiando, ¿no? Estás sacándole el jugo, cada jugo de pensamiento, de significado, de la idea que tú has tomado, la vas exprimiendo y ya como tú dices es, ¿qué me dice a mí? Y después es la oración. Entonces, esta oración es permitir que este jugo ya se fermente, ¿no? En la oración. Y
Y esto hace la meditación, ¿no? Y con la oración. Y luego, bueno, este autor sí agregaba dos cosas. La contemplación la ponía como si fuese que el vino ya fermentado ya está añejado y está listo para ser tomado y para ser, ya está, para disfrutar lo que es bueno de Dios, ¿no? Por la contemplación que tenemos. Y el quinto lo ponía como aparatio, decía, ¿no? Es como la acción que se debe hacer, ponerlo en práctica, y decía es embotellar el vino y mandarlo a todos para distribuirlo. Entonces hacía como esta analogía de lo que es la lección divina, ¿no? Claro, Diana. En el caso que nos cuentas, son 5 pasos y ustedes pueden buscar, hay 8 pasos, hay 12 pasos. No hay un criterio uniforme. El tema tiene tantos siglos, casi desde el 2.º siglo de la iglesia. Imagínense, entonces un montón de padres de la iglesia y doctores de la iglesia han aportado ideas y alcances, pero yo les presento aquí la manera como les ponía, la más sencilla y que me parece fácil de recordar, y a la vez mirándola, miren hermanos, aterriza en lo que yo quería puntualizar, y es la importancia de que no quedemos con la Biblia en leerla, meditarla. O unos dan el paso más y dicen, a partir de la Biblia yo hago oración, qué maravilloso, pero tampoco, o sea, ahí nos estamos quedando. Falta el paso final. Por favor, así tengámoslo presente hoy, mañana y siempre, ¿no? ¿Y cuál es el paso final? Mi conducta, mi actuación, la manera en que yo actúo en mi día a día, mañana, pasado y todos los días de mi vida. Entonces, que no sea solamente yo leo, medito, oro, porque ahí está siendo un cristiano para sí mismo, pero como lo pide la iglesia y el mismo Papa Francisco, finalmente todo tiene que traducirse en cristianos que actúan, ¿no? Entonces, eso en el método antiguo le llaman contemplar, pero yo le pongo entre paréntesis actuar por eso. Miren, y eso responde a palabras en latín, ¿no? Por el paso 1, leer en la lección. Paso 2, meditar, es el meditatio. Paso 3, orar, es el oratio. Y paso 4, contemplar, es el contemplatio, ¿no? Los 4 pasos tradicionales. Pero les repito, y como decía bien Diana, de acuerdo a los autores, encontramos que esto lo van explotando más. Dice, es interesante, pero yo digo, lo más sencillo, de repente para mí por lo menos es lo más útil. Es fácil de recordar, cuando es más largo, pero al final como ustedes quieran. Lo que yo les pido nada más es que tengan presente que la lección divina apunta a nuestra situación finalmente. No es una forma de quedarme mirando el cielo, no. Finalmente es una forma de salir a la vida y salir al mundo y actuar. Creo que Julia tenía su manito levantada. Sí, Manuel Pablo. En realidad, todo este tiempo que hemos tenido el estudio de la Biblia con tu dirección, de verdad que hemos podido disfrutar de noches muy agradables, muy profundas, y de verdad hasta cuando terminábamos, llorábamos, salíamos como radiantes, ¿no? de las enseñanzas. Y yo pienso que la lectio divina en un inicio se dio por unos monjes, y bueno, la ha tomado la iglesia como un camino de oración
muy grande para los católicos. Y pienso que esto va más allá de un estudiar, de un leer, de un profundizar, y de que la persona que nos dirige, que en este caso eres tú, en algunos momentos sentimos profundamente lo mal que estamos o cómo podemos hacer mejoras en lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Y bueno, mi opinión es que va mucho más allá de lo que podamos hablar. En cada hijo de Dios, Él hace su obra. Y a cada hijo va con toda la delicadeza y la grandeza que Dios quiere. Y efectivamente, no nos quedemos en la lectura, en la oración, que es tan bella para Dios, porque es la comunicación con Él, en la meditación, sino en el actuar, que realmente es lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos también, ¿no? Al leer la Biblia, ese realmente es nuestro fin. Claro. El cambio, Sí. sí. Claro, Julia, Gracias. muchas gracias, gracias. Y miren, yo les menciono algo chiquito que está en la Biblia, al final de los evangelios, de una y otra manera. En alguno está más claro que el otro, pero cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos se quedan mirando el cielo. ¿Se acuerdan esa escena? Impresionados mirando el cielo. Y el ángel viene y les dice, como que los hace reaccionar. ¿Qué hacen mirando el cielo? Vamos a trabajar. Vamos a la vida. Vamos a ser testigos, a dar testimonio. Y eso es actuar. El ejemplo de tu vida. No es el ejemplo de que te vean rezando, no es el ejemplo de que te vean arrodillado, con todo el valor que tiene. No, es el ejemplo que das en tu actuación. Eso es lo que yo quiero y agradezco, Julia, tus palabras también, pero ¿no? En ese sentido estamos todos. Que entendamos claramente que finalmente se nos va a notar como seguidores de Jesús en la medida en que actuemos como seguidores de Jesús. No en que prediquemos solamente. Pura palabra, no. No son palabras, ni son actitudes de oración importantísimas. Pero finalmente lo más importante de todo es nuestra actuación. Estaba Augusto también, creo, adelante. Sí, buenas noches. Solo quería comentar que este tema de la lectio divina realmente como tal nunca me había puesto a leer sobre este tema, ¿no? Pero viendo los pasos que has explicado, podemos darnos cuenta que muchas veces sí hemos hecho lectio divina sin querer queriendo, aunque muchas otras de repente nos hemos distraído, no hemos meditado lo suficiente la palabra de Dios, no hemos orado lo suficiente y por lo tanto de repente no hemos recordado aquello que hemos leído para ponerlo en práctica, ¿no? Pero también me hizo recordar una parábola que decía Jesús y que habla mucho de cómo, bueno, digamos, las Sagradas Escrituras nos dan a conocer, Dios nos da a conocer su voluntad, ¿no? Y me hace recordar la parábola de Jesús que decía del hijo, del padre que le dice a su hijo, padre le da a conocer su voluntad al hijo, le pide algo, y el hijo, uno de los hijos le dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. Y hay otro hijo que le dice, no lo quiero hacer, pero al final saca fuerzas, va y lo hace. Entonces aquí me hace recordar mucho esto, no es solo conocer la voluntad de Dios mediante la lectura de la Sagrada Escritura, sino llevarla, la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Me hizo recordar mucho esa parábola. Claro, excelente, Augusto, gracias. Bien propicio. Ahora, nos podemos dar cuenta mirando
los 4 pasos, en cómo a veces tenemos mala costumbre. Yo les decía un caso, y es que leemos la Biblia y de frente nos vamos al paso 2. ¿Qué me dice este texto a mí? Pero hemos omitido el paso 1 y el método de la lección divina nos dice, no te desordenes. Anda paso a paso. Y por eso es más fácil que sean 4, ¿no? Si son 8, más trabajoso. Hasta acordarte, pero les repito como ustedes quieran, como prefieran. La idea es ir paso a paso. Si yo me voy de frente a leer un texto y me pregunto ¿y qué me dice a mí? Podría sacar una falsa enseñanza. Porque la primera pregunta es responder seriamente a ¿qué dice el autor? En su tiempo, en su cultura, al público al que se dirige, en el momento histórico en el que vive, y a partir de eso la segunda. ¿Y a mí qué me dice? Y la tercera, ¿no? ¿Y qué me hace decir? Pero repito, insisto, la cuarta. ¿Y qué me impulsa a hacer? Esa pregunta es fundamental. Si nos quedamos en el tercer paso, no estamos completando. Es un poco la crítica del Papa de hace un par de días que les pasé, ¿no? Y disculpen que les pasé en italiano porque lo había sacado de la página del Vaticano, pero luego no estaba en castellano y lo traduje más o menos, pero clarito lo que habla, y justamente en la línea de lo que es la lección divina. No nos quedemos en palabras, ¿no? Finalmente es la acción la que nos marca. La acción es la que nos revela. Si tú eres seguidor de Jesús, que eso se note más que por lo que dices, por tu forma de actuar. Está claro entonces, hermanos, ¿no? No sé si alguien quisiera añadir un poquito más. Una acotación. Sí. Sí, buenas noches, Manuel. Para leer la lectio divina o hacer la lectio divina, tenemos que buscar primero un ambiente adecuado. No podemos leerlo así ni yendo en el carro, ¿no? Un ambiente adecuado, llenarnos del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos conduzca a escudriñar la palabra del Señor. Luego, seguir ya los pasos que tú has dado, que sí nos enseña bastante, ¿no? Pero primero es el ambiente, llenarnos del Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo nos ilumine para que seamos conductores de la palabra del Señor y poder actuar, porque el único que nos hace actuar es el Espíritu Santo, es el Dios uno y trino. Eso nomás quería acotar, Manuel. Gracias. Gracias, Seti, sí, muy bien dicho, ¿no? Hay que estar en disposición. Hay que ponerse en sintonía de lo que vamos a hacer. No es una cosa de locos. Mucha razón, Seti. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos a practicar esto. Y la idea, como les había ofrecido, es hacer 4 ejercicios de lección divina. Y debajo del esquemita que nos recuerda los 4 pasos, están los 4 textos que he escogido. Y disculpen, podrían ser otros y muchos. Pero me pareció interesante escoger una perícopa de cada uno de los 4 evangelios. Unas son más cortitas, otras más largas. Pero a ver cómo nos va con estos 4 y tratando de aplicar
la lección divina en el leer, meditar, orar y contemplar. ¿De acuerdo? Vayamos entonces a Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura, por favor? Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Gracias, Tita. Miren, hermanos, entonces, esta película súper conocida en el Evangelio según Marcos, Jesús cura a Bartimeo, el mendigo ciego. ¿Cómo podemos hacer lección divina sobre este breve texto? Recordemos las 4 preguntas. ¿Qué dice el autor? Número 1. Número 2, ¿qué me dice a mí? 3, ¿qué me hace decir? Y 4, ¿a qué tipo de actuación me lleva? ¿Se dan cuenta? Y lo que quiero hacer con este ejercicio es que saboreen la lección divina. O sea, miren cómo te fuerza a decir este texto. Yo lo comentaría de otra manera, dirá alguien, ¿no? Pero ¿por qué ir de una en otra? A ver, paso 1, paso 2, paso 3, paso... O sea, qué pesado, ¿no? A ver cómo lo sienten. Vamos viendo claramente lo que el autor dice. Además, es un evangelio y nosotros lo hemos estudiado en todo detalle, ¿no? Entonces, esa primera pregunta se hace más fácil. Para nosotros se hace más fácil. Podemos ver los personajes y la ubicación geográfica. Llegaron a Jericó. Ustedes ya se ubican dónde está Jericó. Está en la parte baja en camino a Jerusalén, ¿no? Cuando tú venías a Jerusalén, que queda en la montaña, para evitar la tierra de los samaritanos, el camino natural era llegar a Jericó y subir. Está Jesús, sus discípulos, una gran multitud, y este mendigo ciego. Y se produce esa situación. Jesús pasa y el ciego le grita. Muchos lo reprendían, claro, ¿no? Oye, respeta, ¿qué tanto gritas? Lo reprendían para que se callara.
Pero Bartimeo gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Y dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, maestro, que yo pueda ver. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Entonces, lo que dice el autor, lo estamos viendo con calma y está clarito, ¿no? Manolo, aquí nos hace ver Marcos que la disposición y la poca cobardía de este ciego, ¿no? La oportunidad que tenía de estar cerca a Jesús y que no la iba a desperdiciar. Y a pesar de que muchos lo querían callar, pues él no tiene miedo, no tiene, no se amilana, y tan es así que grita más fuerte, ¿no? Y la respuesta se la da cuando Jesús lo escucha, le dice que llamen, ¿no? Y lo interesante es que el ciego, la respuesta del ciego ante la voz de Jesús es que se levanta rápidamente, que tira todo, que da un salto. O sea, es yo llamo al Señor y él me contesta, ¿no? Y pega un brinco, tira el manto y va hacia él, ¿no? Y él es el hecho que diga, maestro, que yo pueda ver en ese tiempo, el no ver limitaba muchísimo, ¿no? No poder participar de todas las actividades religiosas estaba completamente limitado, ¿no? Y eso era lo que él quería, ¿no? Quería ver. Eso es lo que más o menos encajamos en la primera parte de la Sí, lección divina. excelente, Tita. Excelente, ¿no? Bien dicho. Y entonces, en función de esto que está también bien analizado, la segunda parte, el segundo paso. ¿Y qué me dice a mí? Claro, lo que nos diga a nosotros no va a ser lo mismo, ¿no? Es muy personal. Pero tengamos confianza. ¿Qué te dice? Sí, Augusto. A mí me habla mucho de las virtudes que debemos tener, ¿no? Al principio la fortaleza, ¿no? De prácticamente en contra de aquellos que nos tratan de alejar de Jesús, la fortaleza y la perseverancia para continuar en el camino, para tratar de perseverar en el pedir. Y luego, una vez que ya damos paso a Jesús, después el dejarle el manto, ¿no? También digamos, el desapego, ¿no? Y el dejar todo por Jesús. Y luego otra virtud que se puede ver es la fe, ¿no? Obviamente. La fe que te lleva a seguir su camino, ¿no? Todas las virtudes que se pueden ver en este pequeño texto. Qué bonito, miren. Gracias, Augusto. ¿Alguien más? Yo, para mí también Bien, adelante. me causa algo de que está en Jericó, que es una ciudad de paso, que es la puerta de entrada a la tierra prometida, ¿no? Jericó era una ciudad amurallada y que este limosnero ciego que era absolutamente en esta sociedad está terriblemente fuera o sea, está al lado del camino, en el borde, ¿no? Es como que también a nosotros el pecado nos hace ciegos y al borde del camino, ¿no? Nos aleja de el camino que es Jesús y que
pero este ciego, a pesar de su ceguera, reconoce, porque él se dice, ¿qué quieres que haga? Que vea, ¿no? Eso era lo más importante. Reconocía que era su deficiencia. Y es que nosotros también, si clamamos con sinceridad y humildad, Dios nos escucha y cambia nuestras tinieblas en luz. Y además que es importante que no hay que eh, pensar que la fe es una cosa privada y que solamente algunas personas son escogidas para estar cerca de Jesús. No, no hay que impedir a los más necesitados el acercarse a Dios, ¿no? Ujú, excelente, Diana, gracias. Miren todos los conceptos, los de Augusto, los de Diana. Vamos sumando. Interesante, ¿no? Cómo el Señor, alguien podría pensar, el Señor sabe lo que yo necesito. Entonces, pero miren a Bartimeo. Bartimeo se lo pide y se lo pide a gritos. Y dice, muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Se detiene y dice, llámenlo. ¿No? Jesús se detiene y dice, llámenlo a este que reclama, a este que grita, a este que pide a gritos. Qué interesante. Entonces, ¿qué me dice a mí en cuanto a la oración? La importancia de la oración. El pedirle al Señor. El no dar por supuesto, no. El Señor me conoce y sabe lo que necesito. No, acá la enseñanza es clara. Pide, pide. Como dice en otra parte del Evangelio, pide y se te dará. El que busca encuentra. Al que llama se le abrirá. Entonces, clarísima enseñanza, ¿no? En lo que nos dice a nosotros, cristianos, hoy. Pero hay una parte linda en la mitad. Cuando dice aquí, los discípulos llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y entonces, ¿qué me dice a mí? Me dice esto mismo. Estás en tus problemas y el Señor te llama. Y tu hermano te dice, ánimo, levántate, el Señor te llama. Y como decía Augusto, el ciego se levanta de un salto, pero con un detalle. Arroja su manto. Arroja su manto, lo deja. Y quizá para ese ciego, el manto es su única posesión. Y él sigue a Jesús dejando todo lo que tiene. Y lo que tiene es poco, pero eso poco que tiene, lo deja, lo arroja. Es súper lindo lo que nos dice. Y el tema de la fe que ya se resaltó. Entonces el tercer paso nos dice, sobre esto hagamos oración. Y aquí van a ser del corazón de cada uno. Pero creo que ya a esas alturas cada uno tiene sus propias palabras. Con esto, ¿cómo te diriges a Dios? Y finalmente el cuarto paso, ¿a qué actuación me lleva? Porque les decía yo, e insisto, sin ese cuarto paso, la lección divina
no está completa. Manuel Pablo, Sí, este último paso es como consecuencia de una fe inmensa que tiene Bartimeo, porque después del diálogo que tiene con Jesús y recobra la vista, su cambio es radical, de estar ciego, prácticamente sin ninguna oportunidad de goce. Me imagino que estaba como apartado, ¿no? Y luego recobrar la vista y seguirle al Señor, ¿no? Seguirle, que es a lo que aspiramos todos, ¿no? claro, Y más que nada, ese seguirle es caminar por donde Él va, hacer oración pensando que Él nos escucha, que Él está atento a nosotros, que es un Dios vivo, que nos ama. Y ahora sí, a hacer su voluntad, a hacer lo que nos dice, lo que hizo Bartimeo, dejó todo, pero ganó el poder seguirle, el poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? claro. Bien, bien, Tita, bien, Julia, gracias. Miren, y qué lindo que nosotros podamos responder como Bartimeo, maestro, que yo pueda ver. Es que alguien diría, oye, yo no soy ciego, pero en el sentido bíblico, en el sentido del evangelio, entendemos que la ceguera tiene una dimensión espiritual. Entonces, Señor, déjame, restitúyeme la vista, poder ver, quiero poder verte, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero conocer tu palabra. Pero ¿para qué tengo ojos si no leo la Biblia? ¿Para qué tengo ojos si no sigo a Cristo? En un sentido práctico, estamos ciegos. Manolo, pero al final lo que el Señor, luego de la curación que le hace a Bartimeo, lo que también nos pide a nosotros es que continuemos en el camino, porque en ningún momento el Señor lo cura a Bartimeo y le da a la vez cosas materiales, sigue siendo mendigo, solamente él recobra la vista. Entonces, me pongo a pensar, el Señor nos ayuda, el Señor nos da ánimo, nos impulsa a seguirle, nos impulsa a madurar nuestra fe, pero hay otros factores que nos pueden afectar, que pueden disminuir nuestra fe, nuestro optimismo en seguir al Señor, y el Señor nos quiere que a pesar de todo, le sigamos, ¿no? A pesar de todas las cosas que nos puedan pasar de aquí en adelante, le sigamos, ¿no? Con caídas, con levantadas, y le sigamos. Pero le sigamos dando testimonio que aquello que teníamos, pues nos lo curó, nos lo sanó, y eso se demuestra con nuestro comportamiento, con nuestras acciones diarias, con los que los demás ven en nosotros. Entonces, ahí está el Señor. Claro, y entonces vemos un hermano caído, deprimido, y estas palabras del mitad de la perícopa: ánimo, levántate, el Señor te llama. Qué lindo, ¿no? Y qué lindo palabras como para nosotros mismos. ¿Estás desanimado? Ánimo, levántate, vuelve a la vida.
No te tires a muerto. Levántate, el Señor te llama. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que yo pueda ver. Qué lindo, ¿no? Qué lindo de verdad. Qué fuerte y qué positivo. Y qué real, qué actual. Miren, vamos a ver el siguiente ejercicio, que sería Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 45. Yo leo, Sí, por favor. ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, preséntele también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelva la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Gracias, Julia. Miren, y esta perícopa del Evangelio según Mateo la conocemos de sobra. Incluso hace poco la vimos. Por eso la tomé, porque se hace más fácil y nos alivia de hacer mucho análisis. Está clarito. Pero la pregunta sería, ¿cómo hacer lección divina sobre este texto? Primera pregunta, ¿qué me dice el autor? Y segunda, ¿qué dice el autor? Y la segunda, ¿y qué me dice a mí? Y la tercera, ¿qué me hace decir? Y la cuarta, ¿cómo me lleva a actuar? Entonces está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Es una actitud y una forma de vivir. Si te pide que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. ¿No? Y te dice, amar a tu prójimo no es suficiente, ama también a tus enemigos. Entonces esta perícopa está llena de instrucciones de vida. No solamente de reflexión, no solamente de meditación, de oración, sino de orientación a la acción. Clarísimo, ¿no? Este tema lo hemos conversado ya, no sé si sería un poco reiterativo mencionar, pero este concepto de si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Les queda claro qué quiere decir, ¿no? Es decir, el cristiano se deja pegar, es un tonto, ya que me cacheteen. Eso lo hemos visto, ¿no? Y les presentaba yo, en relación con esto, el concepto de proactividad. Jesús nos invita, miren, 20 siglos antes de que el concepto de proactividad se acuñe, ya Jesús lo tenía, y es lo que está diciendo. Eso no debe leerse como déjate maltratar,
no para nada. Debe leerse como escoge tú tu propia respuesta ante cada cosa que te sucede. No te dejes llevar. No te dejes llevar por la reacción. Responde tú. Y responder implica elegir tú tu propia respuesta. Bien interesante es. Entonces, al final, esto en el cuarto paso de la lección nos invita a ser proactivos. Y en el segundo párrafo, fundamental, amar a nuestros enemigos. Si amas, Jesús lo va a decir en otra parte del Evangelio. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Eso lo hace cualquiera, ¿no? Es clarísimo. Miren la fuerza de este texto a la luz de un análisis tipo Lectio Divina, apuntando a ver, finalmente, ¿a qué actuación me lleva? Están clarísimas las líneas de acción. En el camino lo anterior. En el camino yo leo, yo medito, yo oro, pero finalmente, ¿eso para qué? Para actuar. Para actuar como cristiano, para actuar de esta manera tan clara. Esto nos lleva a perdonar, porque si yo dice, pero yo les digo, ¿no? Esa es la autoridad que tenía Jesús en corregir la ley, ¿no? Amen a sus enemigos, es lo que quiere decir perdonen a sus enemigos, ¿no? Y oren por sus enemigos, ¿no? Porque no solamente es perdonar, sino orar siempre por aquellas personas que nos han hecho daño, ¿no? Que es difícil, pero también está ante los ojos del Señor, también ese esfuerzo que hagamos, pues se verá recompensado, ¿no? En el espíritu, y bueno, el día que tengamos que entregar nuestras cuentas, también se tomará en cuenta ello, ¿no? Perfecto. Clarísimo. Manuel Pablo, también estaría hablando acerca de la justicia, ¿no? Lo que es la justicia de Dios y cuál es la justicia, porque contrapone primero lo que era la ley del talión y que era una reciprocidad, ¿no? Pero que, y Moisés lo puso ahí para que no se haga más daño del que se debería hacer. Pero al final, en el 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, la justicia de Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, qué bueno que la justicia de Dios no es como mi justicia, ¿no? O sea, Él no te da reciprocidad de ser bueno con el que es bueno tuyo, no. Siempre te pide más, ¿no? Porque la justicia de Dios es diferente, ¿no? Que la nuestra. Clarísimo, Diana, gracias. Manuel Pablo, Adelante, sí, Guillermo. yo creo que la gran enseñanza que debemos aprender los cristianos es hacernos prójimo de los demás, de todos los demás. Esto quedó claro cuando vimos la parábola del buen samaritano. Y al final Jesús le pregunta al maestro de la ley, al que le había puesto a prueba, ¿quién crees que obró mejor con él, aquel que se ocupó de él? Bueno, entonces anda y haz lo mismo, le dicen, ¿no? Claro. Y esta es una enseñanza que para mí yo recién la he entendido a estas alturas de mi vida, hacernos prójimo de todos los demás.
Esa es la gran misión del cristiano, me parece. Claro, qué lindo, Guillermo, lo que dices también. Porque mira, lo que dices tú es acción. Hacernos prójimos. Actuar por amor. ¿No? Son actitudes y formas de modos de conducta, comportamiento del cristiano, en concreto, en el día a día. Importantísimo. A ver, vamos a ver el tercer ejercicio. Es un poquito más largo y tiene que ver con el capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Tiene que ver con la oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos, ¿no? Lo leemos rapidito. La persona que se ofrezca a leerlo va a leer las 5 páginas. Yo lo hago, Manuel Pablo. Gracias, Guillermo. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Seguimos, porfa. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Y continuamos. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pasa la página, Manuel. Sí. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes,
le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Gracias, Guillermo. Miren, ese texto lo conocemos de sobra. Es el capítulo 15 entero del Evangelio según Lucas, ¿no? Tiene esa gran parábola que algunos dicen mal, 3 parábolas, porque algunos consideran que una parábola es la oveja perdida, la otra la moneda perdida y la otra el hijo pródigo. Pero leyéndolo con atención, notamos que es una sola. Miren cómo termina el final. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Así como estaba perdida la oveja y el pastor va a la busca y hace fiesta, así como estaba perdida la dracma, que es una moneda importante, estaba perdida, la mujer la encuentra y hace fiesta. Así el hijo que estaba perdido ha regresado y el padre hace fiesta. Entonces al primer paso, ¿qué dice el autor? Hay una unidad clara de lo que se pierde y la alegría de recuperarlo. Y en la tercera parte es que lo que se pierde es como que ha muerto. Y el recuperarlo significa volverlo a la vida. Miren qué lindo. Entonces nosotros, hermanos, podemos tomarnos un tiempito en el paso 1. ¿Qué dice el autor? Y no ir de frente en el peligro y en la equivocación del segundo paso, que es ¿qué me dice a mí? No, hacer el primer paso primero. ¿Qué dice el autor? Sobre eso no sé si alguien quisiera compartir. Miren, ¿qué importa si no terminamos hoy? Pero el tema es hacerlo bien, ¿no? Podemos continuarlo en el próximo jueves. Voy a regresar, miren, a la primera parte. Repito, eso lo conocemos bien, pero ¿le sacamos el jugo de verdad? Augusto, adelante. Creo que viene por el tema de perder algo que es muy querido, ¿no? Para el pueblo judío, que era un pueblo de pastores, ¿no? En esos entonces perder una oveja de entre 100 era algo muy importante. Entonces algo muy querido se pierde y tratas de recuperarlo. De algún modo, una mujer que pierda el 10% de lo que tiene, trata de buscarlo como sea para recuperarlo. O un padre que pierde un hijo por una desaveniencia, también hace lo que sea por recuperarlo, ¿no? Para el pueblo judío esto tenía mucha significancia. Ya, gracias, Augusto. ¿Alguien más, hermanos?
En el pueblo yo creo que el evangelista lo que nos quiere decir es que el Padre nunca quiere perder a nadie. No quiere de 100 ovejas, deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. La señora de la dracma, como dijiste, una moneda de gran valor, barre la casa, remueve todo hasta que le encuentra. Y el padre, que solamente tenía 2 hijos, uno de ellos se aleja, se va por propia voluntad, en uso de su libertad de hijo de Dios, y le pasa lo que le pasa, ¿no? Y tanto en el primer caso, con la oveja que encuentra, como con la moneda que encuentra la señora en la casa, y luego cuando el hijo que se había ido regresa, hay una gran felicidad, una gran alegría, y se celebra esa alegría porque se encuentra lo que se había perdido momentáneamente y un hijo ha vuelto a la vida. Nunca lo dio por perdido hasta que esperó pacientemente su retorno. Bien, excelente. Manolo, Adelante. aquí el evangelista Lucas como que nos quiere responder dirigido a los escribas y a los fariseos, que dice que murmuraban, ¿no? Y asumo yo que esa murmuración es el desprecio que le tenían a los pecadores, ¿no? Que se creían mejores, ellos se creían mejores que los otros, ¿no? A los publicanos o los pecadores. Entonces, es ese ver, Jesús nos hace ver, y Lucas nos lo expresa así, de que somos muy queridos, o sea, todos son queridos, ¿no? ¿Y cómo serán de queridos que el pastor deja las 99 y parte por una, ¿no? Igual el dracma, ¿no? Deja las 9 monedas y busca, prende la lámpara, ¿no? Me imagino que el aceite en esa época sería muy caro, ¿no? Y prender la lámpara, se lleva el tiempo de buscarla. Y luego la maravillosa esperanza del padre que siempre espera al hijo, ¿no? Y el hermano egoísta que no ve más allá de su propio interés, ¿no? Eso es lo que yo creo que va dirigido al desprecio que se tiene por los pecadores, ¿no? Entonces, es esa misericordia, esa compasión que el evangelista quiere manifestarnos. Gracias, Tita. Interesante lo último. El evangelista resalta al hijo mayor también. Es el que pasa piola cuando estudiamos esto. Uno se queda en el padre con el hijo menor. Tanto que la parábola la llamamos el hijo pródigo, el hijo que regresa. Y nos olvidamos casi siempre del hijo mayor. Del hijo que entre comillas nunca se fue, pero que realmente nunca estuvo. Pero a ver, veamos, habían otras manitos. ¿Julia? Sí, Manolo, soy Magdalena. Magdalena. Quería decir que el hijo mayor, él estaba todo el tiempo en la casa y hacía todas sus tareas, pero los hacía como una obligación sin amor, porque no teniendo amor ni para su padre ni para su hermano, no podía entender qué dolor ha vivido su padre y por eso ni podía alegrarse, entender su gran alegría y no podía compartir esa alegría, porque él cumplía solo como los judíos cumplían los 600 mandamientos, pero le faltaba el amor. Eso. Gracias, Magdalena. Excelente, clarísimo. Clarísimo. Luego, Julia. Sí, Manuel Pablo, esta parte de la oveja perdida, y se va el pastor y busca
y al encontrar la herida, la sube sobre sus hombros, y esto tiene un significado muy, muy grande para nosotros los cristianos, porque Él como que tomara todos los pecados nuestros y nos lleva con tanto amor. Igual sucede con la mujer que pierde el dracma y llama a sus amigas y gran gozo porque encontró el dracma perdido. Y en esta última la última perícopa, el padre, el hijo mayor y el hijo menor, el padre, el amor del padre es inmenso siempre, está en el camino, como tú nos has repetido tantas veces. El hijo está en camino, ni siquiera toca la puerta, llega hasta él, sino en el camino es que lo ve y corre a abrazarlo, a llenarlo de amor, y ni siquiera lo escucha lo que él sentía en ese momento de arrepentimiento. Esto me llama grandemente mi interior a pensar en el amor del Padre tan delicioso como lo presentan estas perícopas, ¿no? Y el hijo mayor como que presenta esa parte, al final como que Jesús les da una lección, ¿no? Porque dice, los fariseos murmuraban y decían que él estaba tomando con pecadores. Y al final él dice, el hijo mayor ni siquiera entra y estaba muy, muy mal en cuanto a su interior. Y el padre le dice, lo mío es tuyo, ¿no? Esto realmente nos mueve interiormente para reflexionar que aunque estamos dentro de la casa, en este caso de la iglesia, no debemos considerarnos como importantes, como personas que estamos cerca del Padre, no. Al contrario, tenemos que ser más humildes y entregarnos a la obra que Dios nos está entregando, en este caso, ser buenos hijos. Claro. Mira, Julia, lo último que has dicho lo quiero rescatar. Fundamental, ¿no? Porque el hijo menor se va de la casa. Y como Julia dijo, si comparamos la casa con la iglesia, el hijo menor se va de la iglesia, se pierde. Y cuando regresa, el padre lo recibe sin pedirle cuentas. Lo perdona desde el hecho del arrepentimiento que él muestra. Pero el hijo mayor que nunca se fue de la casa, el hijo mayor que nunca se fue de la iglesia, siempre estuvo en el culto, en el rito, en la misa, en la celebración. Pero miren al final qué lejos estaba. Y porque, como dijo Magdalena hace un rato, porque en su corazón no había amor. Esencial en el sentido cristiano. Y miren cuánto encontramos en la primera, en esta capítulo 15, es 5 páginas. Bueno, se hacen 5 páginas porque le he puesto letra grande, ¿no? Pero en esto, qué importante el primer paso. Entender lo que el autor dice, lo que Lucas dice, porque estamos ahí. ¿Qué dice Lucas? Es todo lo que hemos hablado. Qué importante, miren. Y Lucas dice un montón. Pero yo estoy seguro que para muchos hermanos católicos cristianos no es tan claro. Yo he escuchado 1000 veces homilías
hecha por lindos sacerdotes en relación con esta lectura cuando toca, y no se fijan en el hijo mayor. Resaltan al hijo menor que se arrepiente, resaltan al padre en su amor misericordioso, y casi como que quedamos allí. Pero Lucas nos habla de un tercer personaje, que bien ha señalado Julia, ¿no? El hijo mayor. El hijo mayor. Te repito, como dice Magdalena, no tiene amor en su corazón. Ese patita ha estado en la iglesia siempre, pero sin amor. Bueno, y eso nos lleva inevitablemente a la reflexión, ¿no? ¿Y qué me hace decir a mí? Pero creo que eso lo dejamos porque el tiempo nos ha recontra ganado. Lo dejamos para el siguiente jueves, en que continuaremos con la lección divina, ¿no? Para terminar este capítulo 15 de Lucas y la lectura de Juan que hemos escogido. ¿Se dan cuenta cómo entonces, de una manera un poco desordenada, disculpen, pero practicamos la lección divina y le vemos la riqueza enorme, enorme? Esas 4 preguntas tan inocentes. ¿Qué dice el autor? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me hace decir? ¿Y a qué tipo de actuación me lleva? 4 inocentes preguntas, pero que teniéndolas como orden mental, nos lleva a sacarle el jugo al texto y de una manera práctica que oriente nuestra vida, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que los invito a quedarnos acá. Yo voy a tomar nota para retomar el próximo jueves. Ya que estamos aquí, vamos a hacer nuestro Sí. ¿Algún comentario final, hermanos? Yo nada más escuchar, no. ¿Algún comentario final, sino para hacer la oración final? No, entonces quedamos que el próximo jueves continuamos con la lección divina. Vale la pena. Terminamos el tercer ejercicio, hacemos el cuarto, y luego va a quedar tiempo para volver a hablar entre todos sobre la lección divina, ya cómo nos queda, en un concepto más maduro, más pensado. ¿Listo, hermanos? Entonces, por favor, ¿alguien quisiera la oración final? Yo la hago. Manuel Pablo, ¿yo la puedo hacer? Sí. Claro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Jesús amado, Espíritu Santo, esta noche nos hemos llenado de tu palabra y de toda la dirección que hemos tenido de Manuel Pablo para enriquecernos, para dar fruto, Señor, en abundancia, como tú quieres, en la lección divina. Te agradecemos por estos momentos que nos brindas con tanto amor, Señor. Podemos sentir tu amor en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro caminar, Señor. Que sigamos firmes, aceptando tu voluntad dentro de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a perseverar y a ser diligentes. Te pedimos bendición esta semana para todos
los que conformamos el estudio de Biblia, especialmente a Manuel Pablo Fernandini, quien es nuestro guía y nuestro maestro, Señor. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos que no están asistiendo. Mueve sus corazones, Señor, para que vengan a ti, Señor. Todo esto te lo suplicamos con todo nuestro amor en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, yo los invito a quedarnos con una de las frases que hemos visto. Esa que dice, ánimo, ánimo, levántate, el Señor te llama. No que esa frase se quede en el corazón de cada uno y nos dé la fuerza que necesitamos. Ánimo, levántate, el Señor te llama. Qué lindo. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, Manuel Pablo.